Bueno, hermanos, esta tarde vamos a continuar con nuestra serie en el segundo libro de Samuel. Y como la última vez que predicamos segunda de Samuel fue hace 3 meses, entonces quiero que recapitulemos algunas cosas para entender en qué punto nos encontramos en este momento en segunda de Samuel 18. Y es que el relato que vamos a ver esta tarde, hermanos, realmente comienza desde segunda de Samuel capítulo 12, donde David peca con Betsabé, y en segunda de Samuel 13, entonces, debido a su pecado, la casa de David comienza en una espiral descendente de dolor, de tragedias y de sufrimiento. En segunda de Samuel capítulo 12, versículos 10 al 11, el profeta Natán le advertía a David y le decía: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, es la cúspide de lo que el Señor le está anunciando aquí a David por causa de su pecado. Las consecuencias que David tiene que experimentar por lo que él hizo con Urías y lo que hizo con Betsabé. Pero como dice bien el profeta Natán, por haber menospreciado al Señor. Y nosotros comenzamos a ver entonces que el primer hijo de David con Betsabé muere, luego su hijo Amnón deshonra a su hermana Tamar, y David se indigna por esto, pero no hace nada. Únicamente se indignó, y debido a esto entonces su hijo Absalón lo observa y se llena de resentimiento, se llena de amargura y de deseos de venganza. Y entonces, 2 años después, Absalón decide llevar a cabo su venganza contra su hermano Amnón y lo mata. Una vez que Absalón mata a Amnón, entonces es exiliado, decide huir de Jerusalén, pasa en el exilio, luego regresa, y en 2 de Samuel 15, después de que él regresó a Jerusalén, sin embargo David no lo recibió, o sea, nunca pudo ver el rostro de David. Pero en 2 de Samuel 15, entonces Absalón comienza como un plan para poder darle un golpe de estado a su propio padre. Y dice ahí en 2 de Samuel 15 que Absalón se levantaba bien temprano, se ponía en las puertas de la ciudad, y aquel al que venía con un juicio, con un caso donde David, él lo detenía y le decía que era lo que quería, ¿verdad? Y entonces empezaba a ganar el corazón del pueblo. Le decía: mira, nadie te va a escuchar, el rey no te va a escuchar, ¿quién diera que yo fuera juez?, decía Absalón. Y a través de la adulación, Absalón empezó a ganar el corazón del pueblo. Y una vez que él vio que tenía el pueblo de su lado, entonces se autoproclamó rey. Y entonces David tuvo que huir humillado de Jerusalén. Y en 2 de Samuel 16 y en 2 de Samuel 17, entonces Absalón está en Jerusalén y decide emprender un plan para poder perseguir a David. Y en el capítulo 17 específicamente, Ahitofel le ofrece un consejo sabio a Absalón y le dice: ¿sabes qué, Absalón? Voy a tomar 12,000 hombres y yo mismo voy a ir a destruir, a matar a tu padre, al rey David, ¿verdad?, esta misma noche. Y eso le pareció bien a Absalón y le pareció bien a todo el pueblo. Ese era el consejo más sabio. Pero saben, hermanos, Dios había dispuesto otra cosa. Y el mismo Absalón dice: alto, pero quiero escuchar también qué tiene que decir Usaí. Y Usaí entonces le da un consejo que es contrario a lo que decía Ahitofel. El consejo de Usaí era: no, Absalón, ve tú con todos los hombres, ¿verdad?, y vayamos a matar a tu padre. Y entonces deciden escuchar el consejo de Usaí en detrimento del consejo de Ahitofel.
que dicho sea de paso, Usaí se lo fue a decir a los sacerdotes y se lo mandó a decir a David. Pero saben, hermanos, ¿por qué sucedió esto? Por lo que dice en 2 de Samuel 17:14. 2 de Samuel 17:14 dice: pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Noten por qué fue frustrado el consejo de Ahitofel. Porque el soberano, el rey de la tierra, ya había determinado traer calamidad sobre Absalón. Y aunque el consejo de Ahitofel era el consejo más sabio, ellos escogieron el consejo de Usaí. Por la misma iniciativa de Absalón, hermanos. Todo porque el Señor ya había determinado que eso era lo que iba a suceder. Entonces, desde este momento, ¿verdad? Toda la historia gira en torno a este cumplimiento que el Señor va a llevar a cabo, a la ejecución del juicio que el Señor va a llevar a cabo sobre la vida de Absalón. Y entonces llegamos a 2 de Samuel 18, donde se libra esta batalla entre los siervos de David y los siervos de Absalón, que también era el pueblo de Israel que estaba del lado de Absalón. Y podemos ver entonces que toda esta calamidad que viene sobre la vida de Absalón, hermanos, no es fruto de la inteligencia de David, ¿verdad? No es fruto del ingenio de los comandantes de David. Realmente es algo que el Señor ya había decretado soberanamente. Por supuesto, hermanos, los hombres son responsables de manera individual por sus acciones, pero los planes del Señor se van a cumplir. Muchos son los planes del hombre, pero los planes del Señor van a prevalecer. Entonces vamos a ver en 2 de Samuel 18, hermanos, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la antesala del juicio, la ejecución del juicio y la respuesta al juicio que el Señor trae sobre Absalón. Entonces dicen los versículos 1 al 5, entonces David contó al pueblo que estaba con él y puso sobre ellos capitanes de miles y capitanes de cientos. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itaí, el geteo. Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también saldré con ustedes. Pero el pueblo dijo: no debe salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero usted vale por 10,000 de nosotros. Ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad. Yo haré lo que les parezca mejor, les dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Y el rey David mandó a Joab y a Abisaí y a Itaí y dijo: por amor a mí traten bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a todos los capitanes acerca de Absalón. Entonces aquí, hermanos, lo primero que vemos es que David está organizando su ejército para salir a la batalla y designa 3 capitanes, 3 comandantes, que era una estrategia muy común en ese entonces, para salir a la guerra. Pero hay algo interesante aquí, y es que David dice, ¿verdad? Ciertamente les dice: yo también saldré con ustedes. Ahora, ¿por qué David quiere salir con ellos a la batalla, hermanos? Yo creo que es por lo que nosotros leemos en el versículo 5. Es que David quería asegurarse de que estos hombres no mataran a Absalón. Él no quería que Absalón, hermanos, obtuviera lo que se merecía. Y de alguna manera, hermanos, esto nos muestra la condición espiritual decadente de David. Porque si bien es cierto, es su hijo, sin embargo, él como rey estaba encargado de aplicar la justicia en Israel, y se entabló la batalla en el bosque de Efraín, y allí fue derrotado el pueblo de Israel, que era delante de los siervos de David, y la matanza aquel día fue grande, 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda aquella región, y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada.
Ahora, hermanos, lo que nosotros tenemos aquí es una guerra civil, una guerra entre hermanos que comenzó con el pecado del rey, que comenzó con la pasividad del rey. Solo aquí murieron 20,000 hombres, 20,000 hombres que fueron los siervos de Absalón, que también eran israelitas. Es decir, esto no podemos decir que fuese tanto motivo de alegría también para el pueblo. Ahora dice el texto que la batalla se extendió y que el bosque devoró más gente aquel día que lo que devoró la espada. Y aquí hay muchas implicaciones, porque puede que los hombres que iban huyendo caían en los barrancos o que quedaban enredados en las ramas, como vamos a ver que le pasó a Absalón, o que eran devoradas por las fieras del bosque. Ahora, el punto aquí, hermanos, es que el Señor está utilizando incluso la naturaleza misma para llevar a cabo sus propósitos. Porque toda la creación está a las órdenes del Rey. Toda la creación se somete a lo que Dios dice, toda la naturaleza se somete a las órdenes del Señor. Y aquí vemos que el Señor está usando el bosque para inferir una derrota en los siervos de Absalón. Ahora noten lo que dice el versículo 9, dice que Absalón se encontró con los siervos de David, ¿verdad? Y esto es bien irónico porque ese se encontró con los siervos de David, pareciera casualidad, que iba por ahí y se los topó, como decimos nosotros. Pero hermanos, esto ya estaba determinado por el Señor. Porque el Señor, hermanos, cuando decreta algo, lo decreta y decreta también los medios por los cuales Él va a llevar a cabo su voluntad. Entonces Absalón seguramente va huyendo y se encuentra con los siervos de David, y él dice que iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Absalón, hermanos, quedó colgado, dice, de la encina. Algunos piensan que esta encina se refiere a un roble, ¿verdad? Que era un árbol frondoso con muchas ramas, y dice que quedó colgado entre el cielo y la tierra. Y hermanos, esto era un símbolo de la maldición que había recaído sobre Absalón, rechazado por el cielo, rechazado por la tierra, y ahora las puertas del infierno se estaban abriendo debajo de él. Esta era una señal clara del juicio divino, porque la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, a través de la muerte de Absalón, el Señor está siendo detallista, hermanos, con el juicio de Absalón. El Señor está mostrando la maldición que recae sobre él por su rebelión, por su pecado, por su maldad. Dice en el versículo 10 que cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab. Nuevamente, hermanos, quiero que veamos los detalles, porque es importante ver cómo el Señor en su soberanía tiene cuidado de cada detalle. Porque este hombre no avisó a otro. ¿Por qué no avisó a otro de los dos capitanes que seguramente hubieran obedecido la orden de David? No, se lo dijo a Joab, que Joab no estaba por la labor de obedecer a David. Joab, como vamos a ver, decide ejecutar a Absalón. Dice en el versículo 11, y Joab dijo al hombre que le había avisado: así que tú lo viste, ¿por qué no lo heriste ahí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10 monedas de plata y un cinturón. Y esto implica, hermanos, que Joab seguramente ya había ofrecido una recompensa por la cabeza de Absalón. Entonces, cuando este hombre viene y le dice: miré a Absalón ahí colgado, le está diciendo: bueno, ¿y por qué no lo heriste? Yo te hubiera dado una recompensa si lo hubieras herido. Ahora, este hombre que le da aviso a Joab, de alguna manera es un hombre íntegro que quiere obedecer la orden del rey. Le dice en el versículo 12: respondió el hombre a Joab: aunque yo recibiera 1000 monedas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itaí: protéjanme al joven Absalón. De otro modo, si hubiera hecho traición contra su vida, y no hay nada oculto al rey,
tú mismo te hubieras mostrado indiferente. O sea que este hombre le dice, ¿sabes qué? Yo escuché la orden del rey. La orden del rey era que guardáramos la vida de Absalón. Y si tú estás dispuesto a traicionar la orden del rey, si yo lo hubiera matado, ¿quién dice que tú no me hubieras traicionado a mí? Y te hubieses hecho el indiferente. Eso es lo que este hombre le está diciendo a Joab, le está diciendo, si hubiera matado a Absalón, tú mismo me estuvieras entregando en las manos de David. Y aquí vemos, hermanos, una pequeña lección para nosotros, ¿verdad? Y es temer a la autoridad. Este hombre temía el mandato del rey, de David. Es una lección de obediencia cuando la autoridad nos pide algo, hacer algo que choca contra nuestros principios. Pero también es una lección de desobediencia a la autoridad cuando nos pide hacer algo que prohíbe la ley. En ese caso era Joab que le estaba pidiendo a este hombre que lo matara, que le iba a recompensar. Y entonces él le dice, no lo voy a hacer, porque hay una ley de un superior tuyo que dice que no lo haga. Y esa es una lección para nosotros de cuándo podemos someternos a la autoridad y cuándo no debemos hacerlo. Ahora miren cómo responde Joab, versículo 14, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Es con Joab así como, ¿sabes qué? No voy a perder el tiempo contigo. Y dice que tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón y lo remataron. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo regresó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo, y tomaron a Absalón, lo echaron en una fosa profunda en el bosque y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el valle del rey, pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre, y llamó la columna por su propio nombre, y hasta hoy día se llama monumento de Absalón. Joab, hermanos, no le importó la orden de David y mató a Absalón. Y de alguna manera, hermanos, es un poco entendible las acciones de Joab, porque Joab entendía que David estaba cegado por su amor a su hijo. Y Joab entendía que lo más beneficioso para el reino era la muerte de Absalón. Sin embargo, él solo estaba siendo un instrumento también en las manos del Señor. Y aunque era responsable de su desobediencia y de su pecado, él solo estaba siendo el medio que Dios iba a utilizar para traer el juicio definitivo sobre Absalón. Noten lo interesante, hermanos, porque dice que 10 escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo terminaron de matar, ¿verdad? Dice que él le clavó 3 dardos en el corazón y aparte estos 10 hombres lo terminaron de rematar. Es un dato interesante porque 10 fueron las concubinas con las que Absalón deshonró a su padre David. La soberanía de Dios en todo esto, la providencia de Dios en todo esto, hermanos, es de sumo cuidado, de mucho detalle. En primer lugar, el consejo de Aitofel fue frustrado por el consejo de Usaí. El deseo de David de ir a la batalla para proteger a su hijo fue frustrado por su pueblo. El Señor usó el bosque para que los siervos de Absalón fueran derrotados. El Señor usó la rama de un árbol para que Absalón quedara atrapado y entonces fuera ejecutado por Joab. Hermanos, el Señor fue bien detallista con el juicio que trajo sobre Absalón. Tanto así que usó, al parecer o se infiere, el mismo orgullo de Absalón para atraparlo o para capturarlo. Y es que cuando dice que quedó prensado de su cabeza, muchos creen, de hecho el historiador Josefo dice que fue prensado de su cabello, porque Absalón tenía un cabello muy abundante y de hecho parecía ser motivo de orgullo de Absalón. En 2 de Samuel 14:25, miren, diciendo de Absalón, dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba.
Y dice que pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea que su cabello era un motivo de orgullo para Absalón. Y cuando se lo cortaba hasta lo pesaba para ver, ¿verdad?, cuánto valía. Entonces, al parecer, hermanos, el Señor utilizó el mismo orgullo de Absalón para su caída. Y esto es lo que dice Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Absalón fue orgulloso, fue arrogante, quiso usurpar el trono, se rebeló contra su padre, se vengó de su hermano, quiso tomar la justicia en sus propias manos y trajo la maldición sobre su propia cabeza. El Señor ejecutó el juicio y la maldición sobre Absalón. Ahora, después de que Joab tocó la trompeta en señal de victoria, sepultaron a Absalón. Y Absalón, hermano, fue sepultado para ser un hijo de un rey de una manera deshonrosa. Quedó sepultado fuera de la tierra de Israel. Y fue sepultado como un rebelde, porque de esta misma manera se describe, por ejemplo, la forma en que sepultaron a Can en Josué 7:26 y al rey cananeo de Josué 8:29. Es decir, el Señor está diciendo, este es un impío, este es un pagano, y fue sepultado como tal. Ahora veamos la respuesta entonces al juicio del rey David, y dice versículo 19, y Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo a Joab, te ruego que me dejes correr y lleve las noticias al rey de que el Señor lo ha liberado de la mano de sus enemigos. Pero Joab le dijo, tú no eres el hombre para llevar hoy las noticias, las llevarás otro día, no llevarás noticias hoy porque el hijo del rey ha muerto. Entonces Joab le dijo al cusita, ve, anuncia al rey lo que has visto, y el cusita se inclinó ante Joab y corrió. Y aquí, hermanos, Ahimaas se describe como un hombre honorable, un hombre de bien. Y él quería darle la noticia a David de que el Señor lo había librado de sus enemigos, pero el problema es que esta no era una buena noticia para David. Y seguramente Joab lo que quería era evitar una respuesta violenta de David, como había tenido cuando le avisaron de Saúl contra Ahimaas. Entonces le dice, no vayas, no es momento para que des la noticia porque el hijo del rey ha muerto. Entonces Joab manda a un cusita, pero dice en el versículo 22 que Ahimaas, hijo de Sadoc, le volvió a decir a Joab, pase lo que pase, te ruego que me dejes correr tras el cusita. ¿Por qué correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir? Le dijo Joab. Otra vez Joab insistiéndole en que esto definitivamente no iba a ser una buena noticia para David. Pero él le dijo, pase lo que pase, correré. Entonces le dijo, corre. Y Ahimaas corrió por el camino de la llanura y pasó el cusita. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro, y alzando los ojos miró y vio un hombre que corría solo. Y el atalaya llamó y avisó al rey, y le dijo el rey, si viene solo hay buenas noticias en su boca. Claro, porque David no estaba viendo un pueblo dispersado, no veía un grupo de hombres que venía oyendo, venía uno solo. Si venía uno solo con la noticia, entonces seguramente eran buenas noticias. Dice el versículo 26, y el atalaya vio a otro hombre corriendo, entonces el atalaya dio voces al portero y dijo, veo a otro hombre corriendo solo, este también trae buenas noticias, dijo el rey. El atalaya dijo, creo que el correr del primero es como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc, y el rey dijo, este es un buen hombre y viene con buenas noticias. O sea que David, hermanos, de alguna manera teme lo que le pueden decir, pero se está diciendo a sí mismo, son buenas noticias. Él sabe lo que ha sucedido. Y Ahimaas dio voces y dijo al rey, todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo, bendito es el Señor su Dios, que ha entregado a los hombres de ladrón sus manos contra contra mi señor el rey. Y miren la respuesta de David, ¿le va bien al joven Absalón?, preguntó el rey. Y Ahimaas respondió, cuando Joab envió al siervo del rey y su siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Al final Ahimaas está dando una respuesta ambigua, le está mintiendo a David porque él realmente sabe lo que pasó con Absalón.
Y tristemente, hermanos, David está más interesado en lo que sucedió con su hijo que el mismo reino, que el propio pueblo. Y nuevamente, ¿verdad? Uno puede decir, pero es que es el hijo, y sí, seguramente duele. Pero hermanos, David estaba en una posición en la que él no podía mostrarse egoísta con el pueblo. El pueblo estaba peleando por él. Ellos estaban dando su vida en el campo de batalla por él, por el Señor. Y sin embargo, él está más interesado en preservar la vida de Absalón. Entonces David le dice, ponte a un lado y quédate aquí. Él le dijo el rey y le puso a un lado y se quedó ahí, versículo 30, 31. Y cuando llegó el cusita dijo, reciba mi señor el rey buenas noticias, porque el Señor lo ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra usted. Dijo el rey al cusita, ¿le va bien al joven Absalón? Nuevamente, él no está interesado en lo que sucede con el reino o con el pueblo. Entonces el cusita le respondió, sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra usted para mal. Entonces, aunque el cusita respondió de una manera diplomática, hermano, David entendió lo que le estaba diciendo. David entendió que Absalón había muerto y dice que el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró y decía así mientras caminaba, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, esto quebrantó a David. Y nuevamente, aunque David tenía que encargarse de que la justicia se ejecutara en Absalón, hermanos, es entendible el sentir de David. Seguramente David está lleno de culpa, hermanos. Él de alguna manera sabe que todo esto viene como consecuencia de su propio pecado y que la ruina que él está viendo sobre su familia es consecuencia de lo que él hizo, de su pasividad, de su inmoralidad, de su homicidio. Y le duele profundamente a tal punto que dice, ¿quién me diera haber yo en tu lugar, haber muerto yo en tu lugar? Y este es el sentir de un padre, hermanos, y cuando nuestros hijos se enferman, no quisiéramos ser nosotros los que estamos enfermos. Y hermanos, pensemos, a este punto, hermanos, David ya tenía 3 hijos muertos. 3 hijos muertos. 2 de manera violenta. Una hija abusada. Y un reino dividido. Todo como consecuencia de haber menospreciado al Señor. Esta era la disciplina del Señor en la vida de David. Y hermanos, esto nos debe llenar a nosotros de temor, ¿verdad?, por el pecado. Porque todo lo que estamos viendo aquí es el Señor ejecutando un juicio de disciplina sobre David y un juicio de maldición sobre Absalón por el pecado de cada uno de ellos. Saben, hermanos, esto fue doloroso para David. Dice Hebreos 12:11 que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y es que la disciplina es necesaria, hermanos. Porque si no hay disciplina, entonces seguiríamos persistiendo en nuestros pecados. Y esta historia, hermano, nos deja varias lecciones prácticas a nosotros. En primer lugar, nos muestra que el pecado, hermanos, tiene consecuencias devastadoras. Y aunque hay perdón al pecador arrepentido, porque David recibió la misericordia de Dios, las consecuencias temporales del pecado no siempre son removidas. Y entonces tenemos que lidiar con esas consecuencias y experimentar la disciplina. David, hermanos, vio sufrir a su familia, vio caer a sus hijos y experimentó la disciplina del Señor, aunque había sido perdonado por él.
Y hermanos, imaginan que alguien a nosotros nos mostrara un video, algo de lo que va a suceder más adelante por causa de este pecado en el que queremos persistir. Piensen si a David le hubieran mostrado todo esto. Quizá hubiera sido disuadido de hacer lo que hizo con Betsabé y con Urías. Y lo segundo entonces que nos muestra esta historia, hermanos, es que debemos tener un temor reverente y saludable por el Señor y por pecar contra Él. Esta historia, hermanos, debe llevarnos a un temor asombroso por el Señor, porque saben, el Señor conoce cada detalle de nuestro pecado. Y nosotros debemos apartarnos de Él. Dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Sin duda alguna, hermanos, el Señor es clemente y compasivo. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a encontrar una ira inclemente o un Dios airado, vamos a encontrar un Dios que nos recibe por gracia y por misericordia en Él. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 3, 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Debemos temer al Señor. Y vamos a fracasar muchas veces, hermanos, pero nuestra esperanza son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos apartarnos de nuestros pecados, perseverar en la obediencia. Otra lección que nos deja esta historia, hermanos, es, padres, no exasperemos a nuestros hijos. Porque, hermanos, aunque cada uno de nosotros es responsable de sus pecados, saben, la pasividad de David en aplicar la justicia a Amnón trajo amargura, trajo resentimiento en la vida de Absalón. Cuando Absalón vio que David simplemente se enojó de lo que hizo Amnón, que hermanos, no fue que le robó la comida, ¿sí? No fue que le pegó una patada, abusó de su hermana. Y David solo se enojó. Entonces, esa pasividad exasperó a este hijo y trajo amargura, trajo resentimiento. Y a veces nosotros podemos también exasperar a nuestros hijos, tal vez no con un caso tan grave como esto, pero sí con el día a día, con los tratos airados, con los gritos, con la indiferencia. Por otro lado, hermanos, esto también nos enseña que los hijos debemos honrar a nuestros padres. Sin duda alguna, hermanos, hay padres que no han hecho méritos, que nunca han estado. Hay padres que estuvieron ausentes, pero tenemos un mandato del Señor. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y aunque a veces no comprendemos, ¿verdad? Debemos ser obedientes, ¿verdad? Y Absalón, por muy grande que fuera la herida, tuvo que haber honrado a su padre, no tuvo que haberse rebelado contra él, no tuvo que haber querido darle un golpe de estado. Porque Proverbios 20:20 también dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Entonces, como hijos también tenemos una responsabilidad. Lo otro que nos enseña este relato, hermanos, es que nuestra lealtad debe ser incondicional al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque no importa si es un ser querido, no importa si es mi mejor amigo, si es un ser amado y apreciado por mí, no debemos tolerar el pecado. Y David, hermanos, no aplicó la justicia con su hijo Amnón y no aplicó la justicia con su hijo Absalón. Sin embargo, cuando el profeta Natán le habló de aquel hombre, rapidito emitió el juicio y dijo, el tal debe morir. Y eso nos enseña esta historia, hermanos, que nuestra lealtad al Señor debe ser incondicional, más en la posición de liderazgo, más en la posición de autoridad como la que estaba David, que era el encargado de aplicar la justicia a la nación, y que por amor a sus hijos que hizo, pervirtió la justicia, pervirtió el juicio del Señor.
No importa, hermanos, si es un ser que amamos, si es una persona que amamos mucho. No debemos tolerar el pecado, debemos confrontar el pecado. Claro, debemos hacerlo con amor, ¿verdad? Con mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 6. Pero no debemos ser tolerantes al pecado para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Lo otro que nos enseña esto, hermanos, es que la soberanía del Señor es absoluta sobre todas las cosas. Ningún plan humano, hermanos, puede frustrar lo que Dios ha decretado. Ninguna estrategia humana, ninguna estrategia militar puede detener el consejo del Señor. El Señor ya había determinado que Absalón iba a caer, que el juicio de Absalón era inminente. Y el Señor usó todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos, hasta la rama de un árbol y el cabello de un hombre, para que su plan se llevara a cabo. El Señor es soberano, hermanos, y nada puede detener sus planes. Y finalmente, hermanos, esta historia nos muestra algo maravilloso respecto a Cristo, porque en el contraste de Absalón, la gloria de Cristo resplandece más, porque aquí, hermanos, nosotros tenemos a un hijo de David que se rebeló contra su padre, pero más adelante vino otro hijo de David que fue obediente hasta la muerte a su padre. Absalón entró en Jerusalén previo a su muerte, hermanos, como un rey usurpador y como un rey orgulloso. Pero nuestro Señor Jesucristo entró en esta ciudad previo a su muerte como un rey legítimo y humilde. Ambos, hermanos, murieron colgados en un madero. Y como dice Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que es colgado de un madero, pero uno lo hizo bajo su propio juicio y bajo su propia maldición, por su propio orgullo y por su propia rebelión. Sin embargo, el inocente, el justo, murió por los culpables, por los injustos. Y el que era santo murió como un maldito. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nosotros, hermanos, somos más como los Absalones de esta historia, los orgullosos, los que nos hemos rebelado contra el rey. Pero gracias a que Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, se hizo maldición por nosotros, siendo Él inocente, siendo Él que no pecó, que no hubo pecado en Él. Pagó el precio de nuestra iniquidad, pagó el precio de nuestra rebelión, porque los que merecíamos ser colgados en ese madero éramos cada uno de nosotros. Los que estábamos bajo maldición éramos cada uno de nosotros. Pero Cristo recibió el justo juicio de Dios. Él tomó nuestro lugar. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la maldición, que nos libra de la ira, que nos libra del juicio y nos da vida eterna y perdón de pecados. Y nos libra del orgullo y de la rebelión de nuestros corazones.